Y me sorprende algo que me decía ahorita el hermano Byron, y es que solo la verdad salva. ¿Amén? ¿Creemos eso? Solo la verdad salva. Entonces, pensando en esto, por favor, vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículos 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, hoy venimos ante ti, Señor, confiados, con la plena esperanza de que solo Jesucristo es verdadero, de que su palabra es la mayor riqueza que tenemos, pero también pensamos al mismo tiempo de que hay personas que muy probablemente aquí en este lugar no te conocen, y es por eso, Padre, que tu palabra es salvación, es poder para salvación a todo aquel que crea, y te pedimos que por favor nos des dirección, que nos guíes y que prepares los corazones de aquellos que han de ser salvos, Señor, para escuchar ese mensaje, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Anhelamos la salvación de los creyentes, y cuánto más tú, Padre, que entregaste a tu bendito Hijo a morir por causa de nuestros pecados. Y es en ese bendito nombre que te damos gracias. Amén. Bueno, he puesto como título de este mensaje la verdadera libertad. Y hay dos cosas que la humanidad a lo largo del tiempo ha distorsionado de una manera terrible, y es precisamente la verdad y la libertad. El mundo cree en una verdad, y más aún estos niños que están creciendo, donde vemos que actualmente eh, la verdad es negociable, la verdad se ajusta a lo que cada uno piensa que es verdadero, pero no tienen una norma para establecer una verdad. Y la libertad, también en la historia vemos que muchos hombres han muerto por la libertad. Muchos han pretendido conseguir aparentemente una libertad física, pero hay muy pocos que han logrado encontrar la verdadera libertad. En el versículo 30 dice que hablando él esas cosas, muchos creyeron en él. Está hablando de Jesús. Y el contexto nos habla de que Jesús había hablado con ellos, con los judíos, unas grandes verdades. Entre una de esas verdades es que Jesús era la luz del mundo. Ya en el versículo 31 vemos que dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En primer lugar, Jesús dijo que para ser un verdadero discípulo hay que permanecer en su palabra. Y, y permanecer significa tener una comunión estrecha, tener una intimidad con su palabra, conocer todo aquello que Jesús ha revelado de él mismo en su palabra. Eh, Esto significa que nosotros no deberíamos creer o no debemos creer en lo que nuestra propia imaginación quiera, sino en su bendita palabra. Lo segundo que Jesús quiere enseñar aquí en este versículo es que al permanecer en su palabra, el resultado es ser un verdadero discípulo. Y esto implica entrar en una relación de discipulado, ser un seguidor de Jesús por la palabra que él ha dado, ser instruido, ser guiado por Jesús. Y un verdadero discípulo desea conocer la verdad, desea escudriñar la verdad, desea saber cada día con mucha curiosidad y con el deseo de saber qué es lo que ella nos dice, cuál es el propósito de su palabra y para qué fue escrita
esta bendita palabra. Deberíamos, para un verdadero discípulo, debería ser su palabra nuestra norma de fe y práctica, debemos practicarla. En el versículo 32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús hizo esta afirmación, los judíos creían que el estudiar la palabra hacía al hombre libre y que la única verdad era la ley. Y es por esto que los gobernantes despreciaban al pueblo porque lo consideraban ignorante. Si nos devolvemos un poquito en Juan, ahí antecito del capítulo 8, el versículo 49, dice Juan 7:49, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los haría libres, no la ley. Veamos una diferencia entre la ley y la verdad. Según la escritura, que es la verdad inspirada de Dios, la ley fue dada con el propósito de hacernos ver cuál era la gravedad de nuestro pecado al hacernos esclavos precisamente del pecado. Pero la ley no nos da el poder para, para libertarnos, para hacer la libertad, para darnos libertad. Entonces, miremos Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La libertad por sí misma no trae libertad. La verdad, perdón, la ley por sí misma no trae libertad al hombre. A lo que Jesús estaba refiriendo, si miramos con detenimiento el versículo, es que Jesús estaba refiriendo a la verdad que él mismo estaba revelando en su propia persona, en él mismo. Miremos Juan 14:6 cuando él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la libertad, ¿es acaso hacer lo que nosotros queremos? La libertad es guiarme por mis propias normas de pensamiento, porque la escritura dice que la libertad precisamente es obedecer y hacer lo que agrada a Dios. Sujetarnos es lo que realmente nos hace verdaderamente libres y es cuando nos sujetamos a Dios y su palabra. Romanos 6:17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Los seres humanos, o más bien alguna pregunta, ¿qué ser humano no ama la libertad? Yo pienso que todo, ¿cierto? Los seres humanos amamos la libertad, pero al no conocer la verdad, ignoramos la verdadera libertad, o la verdad que santifica. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pues Jesús claramente les dijo que ellos no eran libres y vemos que esto los ofendió. Los judíos se caracterizaban por su orgullo al ser descendientes de Abraham y el ser descendientes de Abraham no les hacía verdaderos creyentes. Si miramos Mateo 3:9, que no, digo que no vayamos, dice parafraseadamente, Juan el Bautista les dice que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Es como si la fe y la obediencia de Abraham fuera algo que se hereda. Y poniendo una pequeña ilustración, un pequeño ejemplo, es como si nuestra fe, para los que tenemos hijos, como si la fe fuera algo que nuestros hijos heredaran, como si nuestra fe y nuestra dependencia del Señor fuera algo que ellos pudieran heredar por causa de ser nuestros hijos, y esto no es verdad. Esos judíos pensaban que al ser descendientes de Abraham, esto les hacía libres, pero estaban muy equivocados, porque el creer en su herencia religiosa, ellos se negaban a reconocer su pecado y la necesidad de un Salvador.
Hace algún tiempo hablaba con una mujer y vemos que el común denominador es que cuando uno predica a Cristo, la respuesta más común es que le digan a uno, es que eh, mis abuelos pertenecían a esta religión, o así me criaron, así me enseñaron, pero la herencia religiosa no salva a nadie, es solo Jesucristo. Miramos que, o podemos observar que ellos estaban ciegos precisamente por su orgullo religioso, y es precisamente la religión que ha cegado a los hombres. Eh, y ellos no consideraban su verdadera situación, aunque ellos dijeron ofendidos, ¿cómo dices tú, seréis libres? La verdad es que ellos pasaron gran parte de su vida siendo esclavos. Ellos fueron esclavos en Egipto, en Persia, en Siria, en Babilonia y por muchos otros imperios. Y actualmente, en ese momento que Jesús está pronunciando estas palabras, ellos se encontraban bajo el régimen de Roma, se encontraban siendo oprimidos por los romanos. En su situación, definitivamente nada les servía ser descendientes de Abraham, ni siquiera practicar alguna religión, si ellos rechazaban a Jesús. Pregunta, ¿esos judíos eran libres? No eran libres. Ahora, ¿libres de qué? Veamos el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Primero que todo, Jesús utiliza un hebraísmo o una forma poética, por así decirlo, para hablar. Y la palabra de cierto os digo, es que cuando la encontremos en esta Biblia, es que en nuestras Biblias, es que Jesús lo que nos quiere dar a entender, que es que debemos estar muy atentos a lo que se va a decir, porque es, aunque parezca una redundancia, con esa afirmación que sería algo traducido como amén, amén, Jesús lo que está queriendo decir es que es verdaderamente verdadero lo que se va a afirmar. Y notemos que después de decir el de cierto os digo, él dijo que todo aquel que hace pecado. Y la palabra todo indica que está incluyendo a toda la humanidad, a todo practicante del pecado, y también ahí utiliza el verbo hace. El verbo hacer se encuentra en presente, lo que indica que es todo pecador habitual. Todo aquel que vive practicando el pecado es un esclavo del pecado. ¿Será que todos los seres humanos más bien creemos que somos pecadores? Porque todos somos pecadores. Aquí lo está diciendo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eh, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Definitivamente no hay nada que se pueda comparar con la esclavitud al pecado. Y podemos observar por la Biblia que el peor de los amos, el más perverso de los amos, es el pecado, porque la escritura nos dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Qué mal amo, definitivamente, servir a nuestros deseos pecaminosos. La esclavitud y la servidumbre al pecado tiene consecuencias infinitas, porque al final de cuentas ella lleva a la muerte, y no solamente a la muerte, sino a la condenación eterna. Bueno, Jesús le muestra a los judíos que el tener un privilegio en el pueblo de Dios no les da derecho a ser herederos. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si nosotros tuviéramos, o más bien si estuviésemos en aquellos tiempos de la esclavitud y tuviéramos esclavos, ¿será que haríamos herederos de nuestras posesiones materiales a un esclavo? Pero por el contrario, si tenemos en nuestra casa a nuestros hijos, es lo lógico que hagamos herederos a nuestros hijos. El esclavo
por no tener una relación permanente con el amo, él iba a ser echado, él un día iba a ser vendido, pero el hijo se iba a gozar de todos los privilegios y la herencia por el hecho de ser hijo. Eh, lo más probable es que Jesús al decir esto, él se estuviera refiriendo a los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Ismael, o el primero era hijo de Agar, la esclava egipcia, que llegó el momento en que tuvo que ser despedido de la casa. En cambio, Isaac, el hijo de Sara la libre, quedó en la casa como heredero de todo. Miremos Gálatas 4:30. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El esclavo, o en este caso el que hace pecado, sufrirá el castigo eterno en el infierno, y con justicia él será juzgado por sus actos. Y esos actos pecaminosos provienen precisamente de la palabra que ellos han obedecido. Y esa palabra es la mentira. Pero gracias a Dios que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para otorgar a todo aquel que se arrepiente, no solo el perdón de sus pecados, sino que también la adopción como hijos. Ahora veamos el medio para conseguir la libertad. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si notamos el versículo, podemos observar que la libertad no nos la podemos dar a nosotros mismos, o no la podemos conseguir nosotros mismos, sino que la libertad se ejerce por un segundo, por una persona que venga y nos otorgue la libertad. Eh, Nuestros grandes esfuerzos, nuestras grandes propósitos no nos pueden librar del pecado bajo ninguna manera. Y Jesús ya había explicado que el medio para que pudiéramos alcanzar esta libertad sería en el versículo 32, conocer la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, aquí en el versículo 36, eh, vemos que la verdad de la que hablaba Jesús se relaciona con él mismo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que da la idea que la libertad encarna una persona, y esta persona es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta. Hoy es día de preguntas. Esta mañana el hermano Javier hacía preguntas, pues yo también vine con preguntas. ¿Qué somos o qué queremos entonces ser? ¿Queremos tener la libertad o queremos la esclavitud? ¿Queremos ser libres o esclavos? Ya hemos observado que aquel que comete pecado se hace esclavo del pecado. Aquel que por sus medios de injusticia y por rehusar muy probablemente a creer en Jesucristo, él no va a gozar de los privilegios de la salvación eterna. Porque veíamos ahora que las costumbres religiosas no tienen el poder de llevar a un hombre a ser libre, sino que por el contrario lo esclaviza a pensamientos que él mismo está afirmando que son ciertos, cuando la verdad la encontramos en la bendita palabra de Dios. Recordando Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esta es una afirmación que jamás ningún ser humano en la historia ha declarado. Y alguien decía hace algún tiempo que o Jesús estaba muy loco, muy perdido de la realidad, o realmente estaba muy seguro de la afirmación que él hacía. Y nosotros, los que por la gracia y la misericordia de Dios podemos disfrutar de la grandiosa y la gloriosa salvación en Cristo Jesús, podemos entender que no hay un Salvador como Cristo. Podemos entender que no hay nadie que pueda llevar
nuestra maldad, como lo hizo Jesucristo al cargar con nuestros pecados en esa cruz. Dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Parafraseando un poco, lo que nos da a entender el versículo es que la justicia perfecta de Cristo, al haber sido introducidos por medio de la fe y el arrepentimiento, al poner nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Cristo, esa justicia y la obediencia a su bendito Hijo es aplicada a nosotros cuando somos unidos a Él por medio de la fe. Y damos gracias a Dios que hoy sabemos que aquel que habló de la verdad y de la libertad es quien murió en esa cruz, es aquel quien entregó su perfecta vida para perdonar nuestros pecados y asimismo otorgarnos la libertad de la que nos encontramos hablando. Muy, muy certeramente vemos en la Escritura que las primeras palabras de Cristo en la Biblia no son gracia, no son fe, sino que cuando observamos los evangelios vemos que el llamado y el deseo de Jesús es el arrepentimiento. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, él empieza a llamar al arrepentimiento y él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tenemos que ser mensajeros, tenemos que anunciar esas verdades porque hace también algún tiempo junto con mi esposa anduvimos en la ciudad de Pereira y, y nos encontramos en la calle un hombre y estábamos predicándole el evangelio. Pero cuando él escuchó la palabra arrepentimiento, muy enfáticamente le dijimos arrepiéntase de sus pecados. Explicamos el propósito de por qué debía arrepentirse. A este joven le cambió completamente la cara y su respuesta era algo como que, ¿y es que ustedes acaso son mejores que yo? ¿O ustedes no son pecadores? Y para poder explicar la palabra arrepentimiento, esa palabra indica cambiar de dirección, es saber y entender que el pecado me introduce en un camino que no es el camino de la verdad, que no es el camino que lleva a Jesucristo y que este pecado, el cual me está llevando en un camino opuesto a creer en este bendito Salvador, es una ofensa contra la gloria y contra la santidad de Dios. ¿Será que usted quiere vivir agradando su pecado y ofendiendo por completo la santidad y la gloria de Dios? Por eso el llamado es al arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados. Venga a Cristo. Apodérese completamente de Él. Apersónese de Él. Porque Él es el único que le puede otorgar la salvación y el perdón de sus pecados. Si usted se aferra en esta noche a Cristo como su única esperanza, yo le puedo asegurar por la autoridad de la Escritura que usted va a tener la salvación eterna de su alma. Pero si usted sigue en su necedad, si usted decide vivir obedeciendo a su pecado, usted va a seguir siendo un pecado del amo al cual usted ha decidido servirle. Y el pecado, como veíamos ahora, es un mal pagador, porque la paga del pecado es muerte. Y termina el versículo diciendo, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Es una vida que nosotros no tenemos. Heredamos de nuestros padres una vida temporal, una vida que llegará un día en que dejará de existir por causa de la herencia del pecado. Pero solo aquellos que se unen a Jesucristo en una unión vital, en una unión amorosa, en una unión mutua, son aquellos que van a tener la salvación de sus almas. Veíamos al comienzo que la verdad y la libertad han sido completamente distorsionadas en nuestro tiempo. La verdad es Cristo. Ya vimos que la verdad se encarna en la persona de Cristo. Y ya para terminar, dice versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es solamente el Hijo que puede otorgar la salvación.
La religión a la cual estaban introducidos estos judíos los tenía completamente ciegos. El estudiar la ley los tenía con una venda inmensa en los ojos, pero gracias a Dios que Jesucristo se anuncia como el verdadero, se anuncia como aquel que nos puede dar la libertad de nuestros pecados y es el único que nos puede otorgar la salvación eterna e implantar su vida, que como decía ahorita es una vida que no tenemos una vida temporal, pero al ser implantados, al ser unidos a Cristo por la fe, tendremos lo que no nos dieron nuestros padres terrenales, y es la salvación y es su vida eterna implantada en nosotros. ¿Será que podemos pensar que es mejor seguir viviendo como esclavos, seguir obedeciendo al pecado, seguir siendo participantes de esa naturaleza que se opone por completo a Dios, o definitivamente aceptar el llamado que Jesús nos hace al arrepentimiento, el llamado de dar un giro total y caminar en la dirección correcta, que es el camino que lleva a la cruz? Es el mejor camino y definitivamente es lo único donde el hombre puede poner sus ojos sabiendo que su vida va a terminar en la tierra, pero si pone su confianza y su esperanza en Cristo, tendrá la salvación eterna de su alma y tendrá como herencia el tener una comunión no temporal, sino eterna con aquel que le salvó. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, en esa noche damos infinitamente gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos observar a través de ella lo grandioso y maravilloso que es Jesucristo. Él no hablaba con prejuicios, sino que él veía muy interiormente las necesidades internas del hombre. Y el hombre para existir no necesita bienes materiales, que aunque son lícitos tener, el hombre necesita profunda y desesperadamente un Salvador como tu bendito Hijo, Padre. Por eso te rogamos en esta noche, Señor, que si aquí hay esclavos como un día nosotros fuimos, del pecado que tanto aborreces y el pecado que por el cual enviaste a tu Hijo a pagar en esa cruz, nuestro ruego es, Señor, que convenza su corazón. Sabemos que no es nuestra elocuencia, no son nuestras palabras, nuestro conocimiento, nuestra influencia la que puede llevar a un hombre a ser salvo, sino la obra de Jesucristo en esa cruz. Cuán glorioso es mirar a aquel que fue torturado y martirizado por causa de nuestros pecados, Señor, y es nuestra oración que tengas misericordia, Señor, que los pecadores vengan cautivos a ti por causa de la desesperanza que produce el pecado, pero la esperanza que produce Cristo en un corazón convicto por su maldad y reconociendo que Jesucristo es nuestra única esperanza. Él es bendito, Él es digno de ser admirado y glorificado por todos. Él es precioso, Señor, porque de este mundo quisiera desviar nuestra mirada de nuestro único Salvador, pero gracias a ti, que por Él, solo por Él, podemos permanecer en una relación viva, en una relación amorosa, porque Él es digno, Señor, de recibir toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento por lo que hizo en esa cruz. También pensaba, Señor, y pienso en ese momento en que Él resucitó, Él no se quedó en esa tumba, Él resucitó con poder y gloria para interceder por nosotros delante del Padre y presentarnos como justos. Y que un día aquellos que estén unidos a Él podrán disfrutar de su presencia eternamente. Qué gran consuelo y qué gran esperanza para nosotros. Y damos gracias porque Él es la única verdad, Él es la única vida, Él es la verdad, Él es la libertad, Señor, que nos saca de nuestra triste condición de pecados y Él es glorioso por los siglos de los siglos. Amén.